Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar el tema de la tercera aula virtual que corresponde al desarrollo de la Revolución Rusa. Ok muchachos, para que ustedes contextualicen nos vamos a ubicar en un periodo que se conoce como el periodo entre guerras. En este periodo nosotros vemos la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, el por qué se sale Rusia de la Primera Guerra Mundial, 1917, o sea, un año antes de que finalice la Primera Guerra Mundial. Vemos la crisis de 1929 que se produce en Estados Unidos y afecta al resto de países en el mundo. Y vemos el surgimiento de las dictaduras totalitarias en Europa. Entonces, estas semanas vamos a desarrollar estos temas que corresponden entonces a lo que sería este periodo que se conoce como el periodo entre guerras, al finalizar la Primera Guerra Mundial y al iniciar la Segunda Guerra Mundial. Ok, vamos a tener que imaginar un poquito el contexto en el que en el que vivía el pueblo ruso. Básicamente la Revolución Rusa es el cambio que va a tener el pueblo ruso de vivir de una monarquía absoluta bajo el dominio de los zares, del zarismo, a vivir bajo una dictadura totalitaria, la dictadura del proletariado, con una ideología comunista y la instauración entonces de la aplicación práctica del comunismo, que es el socialismo. Básicamente, dentro de las causas nosotros vamos a tener que Rusia vivía bajo el dominio de una dinastía dictatorial de la familia de los Romanov, que tenía ya 300 años, o sea, 3 siglos de dirigir a Rusia. Rusia era una potencia en cuanto a la extensión territorial, pero tenía muy poco desarrollo de la industria. Básicamente el pueblo ruso vivía de la tierra, era un pueblo muy rural, y había mucha diferenciación social entre los campesinos que labraban la tierra, una tierra que ni siquiera les pertenecía, y una clase noble que era la que estaba aliada con el poder, que era quien contaba con el apoyo de la familia de los Romanov, esta parte de esta clase noble o esta dinastía. Había una pobreza extrema de alrededor de 150 millones de personas. Se dice que aproximadamente más del 90% del pueblo ruso era un campesino, trabajaba la tierra, muy pocos empezaron a trabajar en la poca industria incipiente que se desarrollaba. Y también era un pueblo totalmente analfabeta, con una situación todavía de dependencia de una tierra bajo como un tipo de feudalismo, aunque el feudalismo ya había terminado para este momento histórico, pero todavía en Rusia se desarrollaba un tipo de feudalismo, ¿verdad? Grandes terratenientes eran los dueños de la tierra y el pueblo trabajaba una tierra que ni siquiera le pertenecía. La burguesía que está explotada, ¿verdad? Una burguesía explotada. Recuerden que el caso de las burguesías son generalmente aquellos que se han enriquecido por medio del comercio, ¿verdad? Esta es la burguesía, y no contaba tal vez con los mismos derechos que esta clase noble. Los ejércitos derrotados. En el caso de Rusia, Rusia ya había tenido un enfrentamiento que había debilitado mucho al ejército ruso, que había sido la guerra que Rusia había enfrentado contra los japoneses por el territorio de Manchuria, guerra que Rusia pierde, y vamos a tener que eso hace que haya, bueno, una pérdida del ejército ruso, pero también eso debilita el ejército ruso, hace que esta derrota merme mucho o se sume mucho a los soldados. Y cuando Rusia entra para la Primera Guerra Mundial, se dice que muchos de los soldados eran campesinos, era gente sin experiencia, era gente que había sido enviada prácticamente a morir a la guerra porque no tenía ninguna preparación militar. Y era gente que no se sentía identificada con la causa, no tenían un líder. No tenían un líder que los dirigiera, a pesar de que en ese momento estaba el zar Nicolás, pero era una figura sumamente débil. Nuevas formas de pensamiento, aquí es donde vamos a tener el surgimiento entonces de ya lo que es la industria, por así decir, empieza a desarrollarse un poco la industria, sobre todo Francia empieza a colaborar con Rusia para el establecimiento de industria, se empieza a crear sobre todo en San Petersburgo industria, y empieza a surgir una clase que nosotros vamos a conocer como la clase obrera, el proletariado, la clase trabajadora,
que esta se va a empezar a nutrir de las ideas comunistas de Karl Marx y Federico Engels, y de todos estos planteamientos de que la única manera de salir de esto es por medio de una revolución que la va a tener que orquestar el proletariado o la clase trabajadora. Es la toma del poder por medio de la clase trabajadora. Vamos a tener que surgen los sindicatos, que son estos grupos de trabajadores, y dentro de estos dos fuerzas, por así decirlo, los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques eran la mayoría, estaban al mando de Alejandro Kerensky, y el caso de los bolcheviques estaban al mando de Vladimir Lenin. Los bolcheviques tenían un pensamiento más radical, ellos pretendían quitar a la monarquía y establecer un gobierno socialista, un gobierno como antes no se hubiese visto. Y en el caso de los mencheviques, ellos también querían quitar a la monarquía, pero establecer más como un tipo de república, o sea, como que tenían acuerdos en quitar a la monarquía, pero no acuerdos en qué tipo de gobierno era el que se debía establecer. Se da la revolución de 1917, febrero de 1917. Hay como dos etapas importantes, febrero de 1917 y octubre de 1917. En febrero de 1917 lo que sucede es que después de una represión, de una manifestación, después del Día del Trabajador, se da una manifestación, el pueblo es reprimido con total brutalidad por parte del ejército enviado por el zar, y entonces el pueblo se levanta en armas. Bueno, se logra la abdicación del zar, se logra quitar al zar del poder, que el zar abdique, y se establece un gobierno de transición que va a estar en mando de Alejandro Kerensky y de los bolcheviques, de los mencheviques, un gobierno provisional, ¿verdad? Que va a ser un gobierno sumamente débil, por así decirlo. Y en octubre de 1917, Lenin, aprovechando este vacío de poder, establece o toma el control de la Duma, que en ese momento era la asamblea en Rusia, y establece a los bolcheviques como el primer partido comunista de la historia y él como el primer líder de Rusia. Y Rusia se va a convertir para 1922 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conformada en ese momento, si no me equivoco, por más de 15 estados o naciones. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, los cambios ustedes los tienen acá. Las principales reformas planteadas por el padre de esta última etapa de la revolución, Lenin, y quien va a estar en el poder hasta que asuma Stalin, más o menos por ahí de 1924, si no me equivoco, que Lenin enferma y fallece. Las reformas más importantes sobre todo va a ser el establecimiento del Partido Comunista con los símbolos de la hoz y el martillo, que son los símbolos del emblema ruso durante mucho tiempo. El implemento de la consigna de pan y paz. Esta es la consigna que se utilizó para todos los procesos de la revolución y las purgas políticas que continuaron después de la revolución de octubre. Se formó un bloque revolucionario, se formó el Consejo de Comisarios del Pueblo. Vamos a ver cómo ellos van a cambiar la manera en cómo se trabaja la tierra, y se va a empezar entonces a entregar la tierra al pueblo para que sea el pueblo que la trabaje. Se instaura el socialismo en Rusia, que el socialismo lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver que es totalmente la otra contraparte del sistema capitalista, y es como la aplicación práctica de la ideología comunista, es en su sistema económico. Se va a decretar el trabajo obligatorio y por supuesto la educación. Se dice que ya para ahí de 1929, 27, 29, ya casi que un porcentaje muy importante, se dice que más del 97% del pueblo ruso ya había sido alfabetizado 10 años después de la revolución. O sea, inicia todo un proceso de alfabetización, de reivindicación también de los derechos de la mujer. Se quita de lado el poder también que tuvo la iglesia, se crea un tipo de ateísmo en Rusia, o sea, donde la iglesia no tenía poder, el fundamento no era de ninguna manera religioso. Se nacionaliza los medios de producción. Eso quiere decir que en Rusia no existe la inversión extranjera ni la inversión privada. Todos los medios de producción, que son los que generan la riqueza, van a estar en manos del gobierno ruso, que ese es el planteamiento realmente de el libro de Karl Marx, en donde él plantea que
si los medios de producción son los que generan la riqueza, deben estar en manos de quien están produciendo la riqueza, que es en manos de los trabajadores. Se colectiviza la tierra, lo que les decía, se hacen como tipos de comunas, por así decirlo, y lo que se hace es que entonces la tierra se le da al pueblo para que la trabaje y se reparta de manera, digamos que equitativa, la riqueza. Se cambia el nombre de Rusia por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética, con un sistema federal, ¿verdad? Que ya sabemos que el federalismo es varias estructuras con autonomía pero ligadas a un poder centralizado. Se anexa a Letonia, Lituania y Estonia y se crea el primer país socialista del mundo, cuyo presidente fue Vladimir Lenin. Vamos a tener que, dentro de las consecuencias, por supuesto, lo que ya les mencionaba, Rusia pasa entonces del despotismo de los zares a la dictadura totalitaria establecida por el Barón Rojo, que lo vamos a ver. Joseph Stalin es el que asume el poder a la muerte de Lenin. Surge el socialismo como un nuevo sistema político. Vamos a ver que a partir de ahí el mundo capitalista va a ver con terror a la expansión del socialismo, y a partir de acá la importancia también de la URSS como otro polo de poder, y lo que les decía, la muerte de Lenin asume Stalin y la URSS se convierte en una superpotencia mundial. Y aquí tenemos un poco de cómo fue que la URSS fue adquiriendo territorios. Para 1922 contaban con esa extensión hasta 1940, en donde pues ya vemos que se le agregan otros territorios como Lituania, Letonia y Estonia. Y bueno, básicamente entonces, muchachos, esto sería acá en cuanto a el tema de la Revolución Rusa. Recuerden que este tema ustedes lo desarrollarán con un poco más de amplitud con sus profesores en clase. Que estén muy bien, saludos.